501 Nuevo Guián. Capítulo 501 Nuevo Guián. Tras vagar un rato, Chusien regresó al subespacio 22, donde estaba casi abarrotado, no de vida, sino de planetas. Los grandes, pequeños, cuadrados, planos, apiladas, casi se podían imaginar atmósferas que se tocaban entre sí. La mayoría eran los planetas de origen de diversas civilizaciones subordinadas. Por supuesto, no era para recaudar fondos, sino porque aún había algunos disidentes al respecto. Niégate a unirte a Star. Una estafa enorme. Jamás seremos esclavos. Es imposible que una civilización tenga una sola voz, incluso si la mayoría estuviera dispuesta a unirse, una pequeña minoría expresaría su disconformidad. Este tipo de conflicto no se trataba únicamente de intereses contrapuestos. Ideología extrema, extremismo, facciones extremas. En breve, fue muy complicado reclutar a estos tipos, algunos incluso querían unirse y organizar una rebelión en el continente estelar. El plan era bastante bueno, pero la realidad fue cruel y murió en su fase inicial. Así que los enviaron aquí, igual que al City 222 en aquel entonces. A cizañar, seguro, os resultaba difícil comunicaros cuando estabais dispersos. Ahora que estáis reunidos tenéis compañía. Son demasiados, casi no caben. Cada día se unían civilizaciones y se enviaban planetas. La gran mayoría de la gente se había trasladado al continente estelar o a subespacios especiales. Que un número muy reducido de individuos viviera en un solo planeta era, sin duda, un poco derrochador. Con un pensamiento, auge, decenas de planetas se desintegraron, convirtiéndose en alimento para el espacio dimensional. Por supuesto, Chusien no se dedicó a matar a nadie, en cambio los trasladó colectivamente a otro planeta, reduciendo así su espacio vital. No, mi planeta natal se ha ido, mi gran casa. Demonio, al menos avísennos con anticipación para que podamos traer algunas cosas personales. Era un planeta con pocos recursos, casi estéril, y así comenzó su autosuficiencia, su vida pionera. El objetivo de Chusien era muy simple: la reforma laboral en pos de su ideología. La idea era un poco radical, pero no tenía mayor importancia. A veces, este tipo, si se le sometiera, su lealtad a Star también sería extrema. Ha habido demasiados precedentes. Básicamente, si se trata de una cuestión de postura y no de un delito como asesinato o incendio provocado, Chusien siempre ha estado dispuesto a dar oportunidades. Unos meses después, centro de la Vía Láctea, el patriarca siguió esperando ansiosamente buenas noticias del frente, pero la realidad le dio otra bofetada. Mareado, tardé un rato en recuperarme. ¿Qué? ¿Te has topado con la flota del pequeño ladrón? El oponente ha desplegado 90 cubos y cientos de naves espaciales de agujero negro. ¿Te están persiguiendo? ¿Solicitando asistencia? El patriarca no pudo evitar sentir un poco de pánico. El oponente tenía 90, tenían 60. Superioridad numérica. Parecía que el pequeño ladrón ya no hacía explotar cubos como antes. Pensándolo bien, tenía sentido, tenía mucho inventario disponible. El oponente solo podía contar con los capturados, por lo que no serían tan extravagantes. Tras sentirse complacido por un instante, la situación volvió a preocuparle. Rápido, envíen otros 100, no 150 cubos para apoyarlos. Esta vez, debemos aniquilar la flota del pequeño ladrón. Sí, no hay otra opción, hay que reforzarlas. ¿Hay alguna otra alternativa? También había considerado la posibilidad de retirarse, elaborar un buen plan y esperar el momento oportuno. Sin embargo, no, una vez que se retiraran, significaría que el otro bando se apoderaría de las civilizaciones de la Vía Láctea recientemente adquiridas, haciéndolas aún más fuertes. Por lo tanto, se trataba de una pregunta de opción única. Sencillamente no había otra opción. Más de 100 capturados, más de 200 perdidos en experimentos, 60 en el frente, otros 150 enviados, aún me quedan 83 cubos. El patriarca hizo sus cálculos, sintiéndose muy impotente. Afortunadamente aún mantenían la ventaja. Si destruían la fuerza principal del oponente, la Vía Láctea ya no tendría nada que amenazar a su existencia. Apretando los dientes, envíen otros 50 cubos. Esta batalla, no podemos perderla bajo ningún concepto. Tras haber sido engañado varias veces, el patriarca también sentía miedo. Siguiendo el principio de cautela, añadió 50 más, dejando solo 30 y tantos bajo su mando. Si ganaran, todo sería pan comido. Si perdieron, deben ganar. No podían permitirse el coste de este fracaso. El nuevo Guián ya estaba en línea, y Chusien ya estaba preparando con entusiasmo su cuchillo y tenedor, listo para empezar a comer.
502 Gran Nube de Magallanes. Capítulo 502 La Gran Nube de Magallanes. Una galaxia vecina. En el borde, en el silencioso espacio cósmico, apareció de repente un cubo. ¿Ya llegamos? Un minuto después de recibir este mensaje, la figura de Chusien llegó fuera del cubo. Después de medio año de viaje, finalmente llegó al perímetro exterior de la galaxia vecina. La civilización terrestre tenía un nombre para este lugar: la Gran Nube de Magallanes. Como galaxia satélite de la Vía Láctea en general, el número de estrellas no era tan grande como el de la Vía Láctea, pero eso no significaba que fuera estéril. Ciertamente tenía decenas de miles de millones de estrellas, lo cual era bastante más de lo que los astrónomos terrestres habían estimado décadas atrás. Después de colocar un explorador, sigue adelante, el cubo se dirigió hacia el agujero negro del centro galáctico. Después, Chusien lanzó 30 naves espaciales de agujero negro más, todas ellas naves espaciales extremas con una velocidad de 9.999 veces la velocidad de la luz, que se dirigían en las 4 direcciones de la galaxia. Se estaban preparando para reunirse con las civilizaciones que se congregaban en la galaxia vecina, y no solo en la galaxia vecina. La siguiente parada: Galaxia de Andrómeda. En ese momento otro cubo se dirigía hacia allí a 300.000 veces la velocidad de la luz, cubriendo una distancia lineal de 2,1 millones de veces. Una simple estimación. Tardaría 7 años. Esta vez, Chusien no utilizó las 2 puertas estelares. A esta distancia, la ventaja de velocidad de la puerta estelar no era significativa. Igual que ahora, un portal estelar podría recorrer 25 años luz a la vez, 2 serían 50 años luz, con un periodo de enfriamiento de 3 días. Esto equivalía a un promedio de 17 años luz por día, o 6.200 años luz por año. Fue un poco lento, la verdad. Sin embargo, no se le podía llamar chatarra, el valor tecnológico que contenía seguía siendo extremadamente alto. Solo se podía decir eso. Lo que fallaba era su nivel tecnológico actual, que aún no era capaz de fabricarlo. Pronto, el Consejo de Ancianos de la civilización líder de la galaxia recibió la última directiva de la civilización estelar. ¿Qué? ¿Han llegado? ¿Quieren que vayamos a 30 puntos de encuentro designados para reunirnos y que todos podamos abordar un barco? Todos y cada uno de ellos quedaron bastante sorprendidos. Hay que saberlo. Estos 30 puntos de encuentro no estaban en una sola dirección, sino que estaban repartidos por toda la galaxia, lo que permitía a cada persona dirigirse al más cercano, en lugar de tener que recorrer grandes distancias. ¿Qué representaba esto? Representaba que la tecnología de navegación intergaláctica de la Alianza de Civilizaciones Estelares no se limitaba al límite previamente asumido de 9.999 veces, superando los 10.000. No. Ni siquiera superar los 10.000 años de experiencia podría racionalizar todo lo que estaba sucediendo ante sus ojos. ¡Qué increíble! Decenas de miles, incluso cientos de miles de veces la velocidad de la luz para las naves espaciales. Los peces gordos son realmente peces gordos. Lo escondieron muy bien. Antes creíamos entender muchas cosas, pero ahora parece que todo era una farsa. Rápido, envíen inmediatamente los 30 puntos de encuentro a todas las civilizaciones de la galaxia. Quienes puedan ir por su cuenta y quienes no pueden solicitar ayuda. Si alguien pasa por allí, que los lleven con ellos. Como el Yi de la galaxia, habiendo sido el líder durante tanto tiempo. En ciertos asuntos existía un sentido de responsabilidad, los fuertes ayudaban a los débiles, y un sistema funcionaba en toda la galaxia. En términos relativos, en comparación con la huida dispersa y descontrolada de la Vía Láctea, había un poco más de calidez. Debido al retraso en la información, transcurrió un mes entero hasta que todas las civilizaciones de la galaxia fueron notificadas por completo. Dado que existían hasta 30 puntos de encuentro cercanos, repartidos por toda la galaxia, muchas civilizaciones no pudieron evitar respirar aliviadas. Agradecidamente, en comparación con la suposición anterior de tener que cruzar la galaxia y correr hasta que se les rompieran las piernas, la situación actual era mucho más parecida. Trayendo a sus familias, empacando su equipaje, tomando su planeta natal, o acorazados, uno a uno se dirigieron hacia los puntos de encuentro. Quienes no pudieron llegar a tiempo solo pudieron enviar mensajes y esperar a que otros les ayudaran. Tras ser recopilado por el Consejo de Ancianos, fue transmitido a toda la galaxia. Al mismo tiempo, también fue enviada a la civilización estelar. De camino a los puntos de encuentro, si la nave espacial del agujero negro se encontraba con alguien, también lo llevarían consigo. Toda la migración se desarrolló de forma ordenada. 503 Eres muy amable. Capítulo 503 Demasiado educado.
justo cuando los vecinos estaban ocupados con la mudanza. Galaxia Vía Láctea. 200 cubos llegaron como refuerzos, solo para ver una cápsula de escape siendo manipulada y brutalmente golpeada por el enemigo, con un aspecto extremadamente desaliñado. Al verlos, la unidad enemiga huyó rápidamente y entonces un lamento de queja provino del interior del cubo pequeño. «Bu, por fin estás aquí, date prisa y dale una buena lección a ese pequeño ladrón. No, destrúyelos a todos. Devuélvannos nuestras cosas». Durante el viaje al lugar de los hechos, los informes de batalla seguían llegando. Hoy una unidad enemiga fue destruida, mañana, una de sus propias unidades será destruida por el enemigo. En resumen, apenas lograron resistir hasta ahora. Al ver cómo acosaban a sus propios familiares, se llenaron de justa indignación. «No te preocupes, de ahora en adelante déjenlo en nuestras manos». Entonces, un cubo se quedó para rescatar al pobre cubo pequeño, mientras que el resto se apresuró a perseguir a las unidades enemigas. Sin excepción, les perdieron la pista. Sin embargo, descubrieron otra cápsula de escape, y los parientes del cubo pequeño que acababan de salir habían estado originalmente en un cubo grande. Separarse para escapar aumentaba las posibilidades de supervivencia. DG1. Tras identificarlo, si no hay problemas, llévelo. Sí. Posteriormente, uno a uno sus familiares fueron rescatados, y al ver a las unidades enemigas huir en desbandada, sintieron una inmensa sensación de triunfo. No hay palabras que puedan describirlo. Se enviaron informes de batalla, atribuyéndonos el mérito. Centro de la galaxia Vía Láctea. El líder del clan, que debería haber estado contento, miró esos informes de batalla pero sintió una sensación de familiaridad. Todo parecía demasiado perfecto. Cálmate, cálmate. La victoria debería ser nuestra por naturaleza. Los incidentes anteriores fueron accidentes. En estas dos ocasiones, quienes asistieron fueron sometidos a un riguroso control. Absolutamente leal. No traicionaré. La familiar sensación de recibir buenas noticias es precisamente como debería ser. Los cambios de rumbo ocurridos en las últimas ocasiones debieron ser accidentes. Por lo tanto, debería estar contento, no desconfiar de sus subordinados. 200 cubos más los supervivientes, aplastando al enemigo era perfectamente razonable. Rescaté a un pequeño cubo y a 2 miembros del clan. Rescaté a un pequeño cubo, un miembro del clan. Rescatamos un cubo grande y a 10 miembros del clan. Emboscada enemiga, se perdió un cubo grande. Afortunadamente, gracias al rescate oportuno, de los 3 cubos pequeños que escaparon, 2 se salvaron. Destruí una unidad enemiga. Los informes de los combates en primera línea eran bastante intensos. Ambos bandos se enfrascaron en una batalla de ingenio y valentía, con constantes contraataques. Las batallas a gran escala se libraron con un fervor estimulante, mientras que las de menor escala estuvieron llenas de giros inesperados, emocionantes e impresionantes. En definitiva, la victoria estaba predestinada. Ganar era solo cuestión de tiempo. Líder del clan, esta batalla, sin duda la ganaremos. Seguro que ganaremos. Seguro que ganaremos. Los altos mandos militares anunciaron con entusiasmo su conclusión por adelantado, y el líder del clan también se mostró bastante satisfecho al observar esas batallas. Fueron suficientes como para ser incluidos en los estudios de casos de guerra de la civilización. Incluso capturaron a miembros de los pequeños ladrones. No se encontró rastro alguno de los supuestos parientes renegados de antes. Parece que la anterior declaración de que eran libres como el viento era falsa. Exactamente. ¿Cómo es posible que nuestros parientes nos traicionen? Una conspiración. Este es un plan siniestro del pequeño ladrón para sembrar la discordia entre nuestro clan. Por suerte no caímos en la trampa. Bien, creían haber descubierto la verdad. Como resultado, su vigilancia para rescatar a algún pariente del cubo pequeño disminuyó. Si no existiera tal cosa como la traición, y todo fuera una conspiración, entonces se podía confiar plenamente en su propio bando. Eres demasiado amable, no puedo parar. Chusien recogía cubos por todas partes. En apenas medio mes, había reunido a la mitad de los 200 refuerzos. Se sentía un poco avergonzado, pero no podía rechazar su hospitalidad ni defraudar sus buenas intenciones. 504 Patriarca desordenado. Capítulo 504 El patriarca desordenado. No te dejes engañar por la aparente sencillez del proceso, como si pudieras simplemente agacharte y recogerlo. En realidad requirió mucha preparación, lo que elevó el nivel de dificultad a niveles altísimos. Si no hubiera logrado algo que la civilización de la esfera espejo consideraba imposible, habría sido descubierto hace mucho tiempo. No se trataba de una conquista intelectual o estratégica,
sino más bien del poder abrumador de un tramposo que escapaba a su comprensión. Cuando algo escapa a su comprensión, al encontrarse con ello, su oponente primero descartará todas las respuestas correctas. 101, 102, 130. En menos de 2 meses, había reunido 190. Los 10 restantes eran Kaamandantis, no directamente involucrados en misiones de rescate. Pero eso no impidió que Chusien los derrotara al final. 190 engañaron a 10, la otra parte estaba completamente desprevenida, por lo que el resultado estaba predeterminado. 5 días después. General comandante, ¿está usted aquí? Al ver a todos sus parientes convertidos en compañeros prisioneros, la simple frase «estás aquí» casi le provocó un colapso mental. Estaba completamente roto. Un mareo. Estaba prácticamente echando humo. Todo lo anterior fue demasiado estimulante, una aniquilación total. Todos y cada uno de los involucrados en la misión estaban aquí. No hay uno de más. No falta ni uno. Todo perfectamente ordenado. Tú. El comandante general estaba algo incoherente. Un subordinado suspiró y dijo: «No los traicionamos, simplemente nos capturaron. Los mensajes que los engañaron provenían del bando del pequeño ladrón. Hemos perdido por completo. ¡Ay! Los verdaderos traidores son aquellos de nuestros parientes que fueron capturados anteriormente». Mediante el intercambio de información, cada uno de ellos rechinaba los dientes de odio. Inicialmente pensaron que la traición era una conspiración enemiga, una farsa, pero para su sorpresa, era real. Habían conspirado para engañarlos. Fueron arrastrados al agua. Se convirtieron en prisioneros. Fueron encarcelados. No escapó ni uno solo, todos fueron capturados. A diferencia de fracasos anteriores, antes tenían confianza porque tenían muchos cubos. Pero ahora, la balanza se había inclinado. Con estos 200 cubos incautados, no 260, más los originales, el total ya superaba los 300. Mientras tanto, el inventario de cubos de su planeta natal se había reducido a poco más de 30. Desde una ventaja, en desventaja, y además, con una desventaja 10 veces mayor, la situación se desmoronaba como una avalancha. Se acabó. El comandante general, una forma de vida de la esfera espejo, estaba lleno de una sensación de pérdida y desánimo. Podría decirse que esta guerra les había arrebatado su futuro. Lo más importante era que su planeta natal aún no lo sabía. En el centro de la galaxia, como siempre, los informes de batalla se enviaban diariamente. La situación era excelente, la victoria estaba al alcance de la mano, e incluso podría decirse que ya se había logrado. Nada mal. Muy bien, ya te lo dije, eso fue solo un error. Pero frente a la fuerza absoluta, cualquier conspiración es inútil. Jaja, durante el último mes el patriarca había estado de un humor extraordinariamente bueno. Sin embargo, hoy, este buen humor se interrumpió bruscamente. Timbre, un mensaje desde el frente. Pensando que era otro informe de victoria, lo abrió. Carta de rendición. Pensó que era una broma, pero al segundo siguiente. Timbre. Llegaron cientos de cartas de rendición, todas de los remitentes originales de los constantes informes de victoria. No faltaba ni una sola. JE, lograste descifrar la señal encriptada, te lo concedo, pero ¿crees que puedes engañarme así? Imposible. ¿Crees que nos engañan tan fácilmente? El patriarca se burló para sus adentros. Una artimaña mezquina, jamás caería en ella. Podría enviar un informe de victoria a la Saar más tarde para desenmascararla. Verdaderamente incompetente recurriendo a tácticas tan inútiles. Sin embargo, pasaron 3 días y no volvió a recibir ningún informe de victoria. Puede que estén ocupados. Pasaron 5 días y seguían llegando solo cartas de rendición. Interferencia de señal. Pasaron 10 días y el patriarca de repente estalló en carcajadas, luego lleno de inmensa renuencia. No, quedó desorientado al instante y luego fue encarcelado. Con semejante caos ni siquiera el patriarca podía salir ileso. Después de que el nuevo patriarca ascendiera rápidamente al poder, ante este colosal desastre, el ascenso no le produjo ninguna alegría. Tenía 3 opciones: rendirse, resistir obstinadamente o escapar sin dejar rastro. Rendirse, eso era absolutamente imposible. Vámonos, una vez que ataquen, no habrá terreno defendible aquí. Finalmente la resolución de fugarse fue aprobada por unanimidad. 505 Sal de casa sin nada. Capítulo 505 Salir de casa sin nada. Entré en pánico, a toda prisa. Al enterarse de la aplastante derrota en el frente, todos los miembros de la civilización de la esfera espejo quedaron conmocionados y solo pudieron comenzar a empacar sus pertenencias. ¿No es simplemente huir?
como reincidentes en huir por toda la Vía Láctea, ya eran bastante hábiles en ello. En cuanto al resultado, lo aceptaron rápidamente. Al fin y al cabo, en la historia de su civilización, la victoria siempre había sido efímera, no era más que la historia repitiéndose, y cada uno de ellos lo afrontaba con naturalidad. Llévate todos los cubos. No podemos dejar a nadie atrás. Mientras hacía las maletas, el nuevo líder del clan miró el hipercubo a lo lejos, sintiendo una gran reticencia. Si pudiera, él también habría querido tomarlo. Qué lástima, esto era un engaño. Simplemente no tenían autoridad, así que solo beneficiaría a ese pequeño ladrón. Solo pensarlo le partía el corazón hasta el punto de quedarse sin aliento. Entonces comenzó a consolarse a sí mismo. Está bien, lo que nosotros no podemos conseguir, ese pequeño ladrón tampoco lo podrá conseguir. En mediodía, todo estaba empacado. El planeta natal era originalmente una nave espacial que podía ser pilotada directamente. Su energía provenía de un agujero negro interno. Desafortunadamente, podría volar, pero no podía viajar a la velocidad de la luz, y su velocidad máxima de crucero era 2000 veces superior a la de la luz. Salir. El planeta natal se preparó para sortear el hipercubo y dirigirse en dirección opuesta a la zona donde había combatido contra el pequeño ladrón, para evitar una colisión entre ambos bandos. Qué maravilloso sería si esa cosa fuera nuestra. El nuevo líder del clan estaba dentro de uno de los cubos. Mientras pasaba, se preparó para echar un último vistazo al hipercubo. Sin embargo, fue esa mirada. VIP, autoridad ilegal, expulsión, recuperación. Llegó una notificación del comando central. ¿Qué significaba? Ni siquiera había reaccionado todavía. Zas, zas. Una fuerza expulsó por la fuerza a cientos de pasajeros del cubo, junto con su equipaje. Las imágenes eran extremadamente vívidas. ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es la situación? ¿Qué pasó? Cada uno de ellos se encontraba en estado de confusión. Esta situación nunca había ocurrido antes, y no solo le sucedió a ellos, las docenas de cubos restantes experimentaron lo mismo. Los echaron. Y eso no fue todo. Uno a uno los cubos se pilotaron automáticamente, dirigiéndose a toda velocidad hacia su planeta de origen. Estos cubos se llevaron todos los restos y piezas. No nos dejaron ni una sola. Estamos de vuelta al punto de partida. ¿Por qué? Ladrones. Sí, retrasado artificial, debe haber sido ese retrasado artificial quien lo hizo. Primero les robó el pequeño ladrón, y ahora el retrasado artificial. Tenían ganas de llorar. ¿Cómo pudo suceder esto? Quizás el cubo tenía una puerta trasera, y ese retrasado artificial nos vigilaba constantemente. Ahora vio que nos íbamos. Así que nos revocaron la autorización y nos echaron. Maldita sea. Insidioso. La pregunta sigue siendo la misma porque el retrasado artificial no interfirió en absoluto cuando hicimos explotar cubos para la investigación, pero actuó con decisión cuando intentamos llevarnos los cubos con nosotros. Entonces, ¿cuál es exactamente el objetivo del retrasado artificial? Hubo mucha discusión, pero nadie pudo dar una respuesta. Así que solo quedaba una opción. El líder del clan ordenó inmediatamente: ve e inténtalo de nuevo. Dile que no nos vamos y veamos si podemos recuperar la autoridad. Sí. Un instante después, un pequeño equipo, utilizando el mismo método de virtualización que antes, se preparó para entrar en el hipercubo para hablar con el retrasado artificial. Estallido. Debería haber transcurrido sin obstáculos, pero todos chocaron como si se estrellaran contra una pared. Una realidad de impotencia quedó al descubierto. El talento para la virtualización ha sido vetado por una fuerza desconocida. Esto significaba que ya no podían obtener autoridad. Nos quedamos sin nada. 506 Tesseracto vecino. Capítulo 506 El Tesseracto vecino. En ese preciso instante todos los miembros de alto rango de la civilización de la esfera espejo se encontraban en completo desorden, arrojados a la fuerza del vehículo y con la prohibición de comprar otro billete para volver a subir. Se acabó, ya no queda ni la más mínima posibilidad. Reciclaje de piezas. No quedará ni uno solo. El camino para que su civilización investigue y desarrolle naves de curvatura será increíblemente difícil, como ganar un premio de lotería pero antes de gastarlo todo. Que le dijeran que había sido un error y que se lo reclamaran por la fuerza. ¡Qué fastidio! ¿Nos están echando? Sí, aún hay alguna posibilidad. Lo había intentado muchas veces, pero no había podido entrar en el hipercubo. El nuevo patriarca solo pudo marcharse con un profundo resentimiento. Ahora, estaba completamente desarmado. A ese pequeño ladrón solo le bastó un cubo para destruirlos. Vamos, si no nos vamos pronto quizás no podamos hacerlo.
vagando volvían a recorrer el viejo camino de la historia. En realidad, Chusien no los había perseguido en absoluto. En este momento, se encontraba fuera del agujero negro central de una galaxia vecina. Tras un largo viaje, las naves de sus subordinados habían llegado hasta allí. Acababa de realizar una prueba. Similarmente, aquí también había una barrera. Las Aandas y naves que entraron perdieron el contacto, pero gracias a la experiencia adquirida, no entró en pánico. Chusien ordenó a una forma de vida de la esfera espejo que había sometido y que estaba a su lado. Entra y echa un vistazo. Sí, sin dudarlo. Se desmaterializó. Él entró. Unos segundos después, volvió a salir volando, afirmando que no había problemas y trayendo además una noticia: también había un hipercubo en el interior. Sin embargo, su volumen era relativamente normal. El hipercubo situado en el centro de la Vía Láctea tenía un lado de 120 millones de kilómetros. Pero el de aquí solo tenía un lado de 30 millones de kilómetros, apenas una cuarta parte del tamaño. Otro hipercubo. Diferentes volúmenes, mismo método de transformación de hidrógeno. ¿Es independiente o está dominado por ese gran tipo de la Vía Láctea? Mientras pensaba, Chusien continuó enviando a sus subordinados, para comprobar si podían obtener la autorización utilizando el mismo método. Sin embargo, una hora después, llegó un mensaje. Misión fallida. Por alguna razón, no se puede acceder a este hipercubo mediante desmaterialización. Es como chocar contra una pared. Falló. No puedes entrar. Chusien se sumió en profundos pensamientos. ¿Qué había fallado? ¿O acaso el hipercubo necesita funcionar durante un tiempo antes de abrirse? ¿Podemos simplemente volver atrás? En ese momento, a pesar de su curiosidad, no estaba preparado para entrar él mismo. Intentar otra vez. Si seguía sin funcionar, se retiraría. Con un pensamiento, una docena de seres vivos aparecieron junto a él. Todos eran diferentes tipos de seres especiales, principalmente basados en energía. Tenían un talento excepcional, velocidad de la luz, inmortalidad, y todos ellos podían ignorar la materia ordinaria, e incluso algunos eran capaces de ignorar la materia especial, pasando a través de ella sin obstrucción. Chusien ordenó: entra y mira si puedes entrar al hipercubo. Sí, cada uno de sus subordinados era intrépido, como soldados de la flota unida de los Pouneros estelares, obedecían sin la menor vacilación. Atravesaron la barrera exterior. Zas, zas. Activaron sus habilidades innatas, se movieron a la velocidad de la luz y esperaron otra hora. Funcionó. Llegaron buenas noticias. En realidad, Chusien, que no albergaba muchas esperanzas, se sintió repentinamente revitalizado. Sus subordinados informaron que dos tipos de seres vivos habían tenido éxito. Una de ellas era cristal negro con el talento de convertir masa en energía. El otro era un xenomorfo, forma de vida de energía oscura, que se había unido a Star Paganir apenas el mes pasado. Entonces la pregunta es: ¿por qué no pudo entrar la desmaterialización? No importa. Chusien negó con la cabeza para que pensar en todas esas cosas innecesarias. Con tal de que pudieran entrar, estaba bien. Explora las zonas accesibles. Después, envió cientos más de estos dos tipos de formas de vida. Según la experiencia previa, siempre que pudieran entrar, el hipercubo no limitaba el número. Hemos descubierto nuestras propias Aandas. Descubrieron nuestros barcos. En general están intactos, pero se encuentran confinados dentro de una cámara de hipercubo. Chusien no se sorprendió, porque lo mismo había sucedido en el centro de la Vía Láctea. Las creaciones extrañas que entraran serían capturadas primero por el hipercubo. Serían expulsados poco después. Cuando el planeta natal de la civilización de la esfera espejo entró, fue engullido entero una vez, y luego, salió. 507 Hola, civilización local. Capítulo 507 Hola, civilización nativa. Esta es también la razón por la que Chusien no quiso intervenir temporalmente, ya que sería detectado por el hipercubo si lo hacía. Teletransportación forzada. Hay espacio, pero antes de encontrar el camino, no había necesidad de exponerse. Mientras la exploración continuaba. Vacío. Chusien se sorprendió un poco. El almacén de hipercubos en el centro de la galaxia Vía Láctea contenía muchos cubos, casi apilados. Aquí no había nada. No, en rigor, ni siquiera se encontró un almacén. Después de un día completo de exploración. Equipo. La información recopilada condujo a una conclusión: se trataba simplemente de un dispositivo de fabricación para la transformación de hidrógeno y, debido a su pequeño tamaño, no tenía espacio para un almacén. A diferencia de la gran galaxia que se encuentra en el centro de la Vía Láctea, las Laanyatos de los lados de ambos diferían en un factor de 4,
una fórmula de volumen simple mostró una diferencia de 64 veces, lo que proporcionaba un amplio espacio interno. Bien, el plan de aprovecharse del Small Cube sin pagar se arruinó, justo cuando estaba preocupado. Hola, civilización indígena. Una forma de vida de cristal negro recibió repentinamente una información, transmitida directamente a su mente, y debido a la percepción compartida de los miembros de la facción, Chu Xian se percató de ello de inmediato. ¿Quién eres? Por supuesto, no lo preguntó directamente, sino que hizo que su subordinado lo hiciera. En ese momento, Chu Xian estaba un poco nervioso. ¿Lo habían descubierto? Seguro que ya lo has adivinado, soy Yuan. ¿Era este el comando central del hipercubo del centro galáctico? Tras la introducción, se descubrió que el análisis había determinado que la creación tecnológica que se había adentrado en el centro de la Vía Láctea era coherente con esta, identificándolas como pertenecientes a la misma civilización. Además, el nivel tecnológico no era débil, alcanzando una cierta condición oculta. Mucha palabrería. En resumen, había obtenido la cualificación necesaria para conseguir la plena autoridad sobre Jai Parkyo, pero solo la cualificación. Otorgando autoridad de nivel 1, otorgando 600 cubos grandes. Si lo descifras y lo traduces, tu autoridad aumentará según el grado. Chu Xian finalmente comprendió por qué la civilización de la esfera espejo nunca había destruido los cubos. Era porque no habían recibido esta información. Se habían colado mediante engaños, un proceso ilegal. Simplemente desconocían este asunto, solo pensaban que habían encontrado un tesoro, así que ¿por qué iban a dañarlo sin más? Y dado que su bando obtuvo la autoridad a través de un proceso legítimo, le ordenó directamente que la desmantelara a su antojo y lo alentó a descifrarla. Siempre que puedas investigarlo, tu autoridad se irá incrementando de acuerdo con tu progreso. ¿Para qué sirve esto? ¿Cultivando civilizaciones? Es algo parecido, pero no puedes fiarte del todo. Chu Xian reflexionó. En cierto modo, era como un entrenamiento, te daban cosas que descifrar, pero se desconocía el propósito. Después de todo, este método, además de la posibilidad de cultivo, también ofrecía la posibilidad de engordar a los animales hasta el sacrificio. Precaución, precaución. Luego hizo que su subordinado preguntara por qué fabricar hidrógeno para la transformación. Autoridad insuficiente. En ese momento Chu Xian comprendió en cierta medida por qué lo llamaban retrasado artificial. Al principio parecía hablar mucho, pero después de la conversación, simplemente se desconectó. Comenzó sin saber nada, lo cual era una impotencia. Actualizar directamente la autoridad. Actualmente el desciframiento del cubo ya había alcanzado el 70% de su finalización. Lanzarlo definitivamente aumentaría su autoridad, pero se desconocía qué nivel tendría. Si fuera de nivel 3 no tendría sentido, dado que ya contaba con autoridad de nivel 3, y si la otra parte no actuaba con buenas intenciones, esto equivaldría a una exposición inmediata, con consecuencias impredecibles. Olvídalo. Esperar. No puedo jugar a un juego tan estimulante sin la preparación adecuada. Al menos necesito comprender a la perfección la tecnología del cubo, asimilarlo por completo y establecer mi propio sistema. Chu Xian creía que el momento oportuno sería cuando el espacio pudiera envolver por completo el hipercubo, lo que le permitiría controlar la situación en un segundo. Ahora, eso no era suficiente. Un radio de 3,6 millones de kilómetros frente a sus 120 millones. Por supuesto, aunque la brecha era grande, era solo temporal y no estaba infinitamente lejos. Con más naves espaciales, la búsqueda de recursos sería más rápida. En circunstancias normales, podría llenar una barra de progreso una vez cada 6 años. Si se encontrara un grano de azúcar grande, podría ser aún más rápido. Por ejemplo, el cubo pequeño. La Vía Láctea posee 2 galaxias satélite, la Gran Nube de Magallanes y la Pequeña Nube de Magallanes. Esta última fue desgarrada por la gravedad de la Vía Láctea, convirtiéndose en una nebulosa dispersa que le confiere una forma extremadamente irregular. Aparentemente no tiene un agujero negro central, pero en realidad existe. Lo que sucede es que toda la galaxia se desintegró, y con la tecnología de observación astronómica de la Tierra de hace décadas, no se pudo encontrar. Acabamos de recibir la noticia de que la nave espacial ha llegado. Ese enorme agujero negro no fue el objetivo de Yuan para la transformación de hidrógeno. Su masa es 610.000 veces mayor que la del Sol. No fue fácil. Chu Xian no pudo evitar suspirar. 2 grandes granos de azúcar fueron consumidos por la transformación de hidrógeno, pero al menos uno quedó. 508 Granero. Capítulo 508 El granero. 10 minutos después. Se acreditaron 600 cubos. Chu Xian se sorprendió un poco porque al principio pensó que el punto de entrega estaba en el centro galáctico. No esperaba que se lo entregaran en el acto. No solo equipos para la transformación de hidrógeno,
sino también capacidades de fabricación. No es una gran sorpresa. Chu Xian no le prestó demasiada atención. Un hipercubo con una longitud de lado de 30 millones de kilómetros produciendo a pequeño ladrón con una longitud de lado de 60 kilómetros. Era perfectamente razonable. Eso parecía. Este dispositivo no tenía límite superior en su configuración. En cambio, podría fabricarse sin restricciones. Después de dejar que sus subordinados condujeran los 600 cubos a cierta distancia, descendió, recicló, le daba pereza desmontarlos, así que simplemente los tiró al almacén. Acababa de terminar su trabajo. El planeta natal de la civilización de la esfera espejo viaja a 2000 veces la velocidad de la luz. La noticia llegó del detector cerca del centro galáctico. Chu Xian estaba un poco atónito. ¿Qué? ¿Planeta natal? Intentando escapar. No había perseguido a la otra parte, ni había pensado en atacarlos por el momento. En cambio, se estaba preparando para engañarlos y lograr que se rindieran. Pero antes de que pudiera hacerlo, ¿un ataque contundente? Molesto, tendría que usar los cubos. Y después de ser reemplazado por el sistema estelar, lanzarse al centro galáctico con tanta desfachatez haría que fácilmente lo capturara el retrasado artificial. No esperaba que antes de que pudiera poner en marcha su plan, simplemente hicieran las maletas y se marcharan. Esperar. ¿Dónde está el cubo? Solo un planeta natal jadeando y resoplando para correr. Tras una inspección más minuciosa, se confirmó que era así. No se encontraron cubos que lo escoltaran o siguieran. Se trataba de un intento de tenderle una trampa. Tras varias conspiraciones contra la otra parte, Chu Xian no pudo evitar darle demasiadas vueltas a las cosas. Un único planeta natal, sin escala alta. Fue realmente extraño. ¿Debería caer en la trampa? ¿Debería bloquearlo? Claramente, debería bloquearlo. En cuanto a las conspiraciones, lo sabría si lo intentara. No necesitaba participar personalmente, así que inmediatamente ordenó: bloquéenlos a 6 años luz de distancia. Olvídense de los cubos, las naves espaciales de agujero negro bastarán. En el peor de los casos, se perderán. Y en este momento, en el planeta natal de la civilización de la esfera espejo, ¿caerá el pequeño ladrón en la trampa? Tal vez. Espero que no nos persiga. Sin los cubos, solo podían correr así. Incluso con los cubos, solo podían correr así, incapaces de acelerar. El motor de curvatura del cubo solo les afectaba a ellos mismos. Cualquier cosa que estuviera fuera del cubo no podía ser transportada. Uno por uno rezaron, con la esperanza de que el pequeño ladrón le diera demasiadas vueltas al asunto. Ya eran bastante miserables, no dejes que sea. ¡Boom! Una explosión. El planeta natal se estremeció, deteniéndose de inmediato de su estado superlumínico. ¿Qué está sucediendo? No sé. Investiguen rápidamente. En poco tiempo se descubrió la razón: los elementos de plomo que tenían almacenados sufrieron fisión colectivamente. Fuimos descuidados. Pensábamos que los elementos estables del plomo no se verían afectados. Maldita sea, el intervalo descendente se está acortando cada vez más. El nuevo líder del clan estaba lleno de odio. Estaba huyendo. De repente lo abofetearon y lo tiraron al suelo, lo cual fue bastante doloroso. Repararlo probablemente llevaría bastante tiempo. Esperar. Eso no está bien. Las reglas de todo el planeta natal fueron reconfiguradas entonces porque se vería afectado por la transformación del hidrógeno. El poder de penetración de la transformación del hidrógeno es cada vez mayor. Aparte de eso, no se le ocurría nada más. No podía ser que su tecnología de reglas fuera débil, ¿verdad? Bueno, parecía posible. Descarten toda la materia de partículas positivas. Ni siquiera puede quedar una sola partícula de hierro. Afortunadamente el 99,9% de los materiales del planeta natal no se encontraban en la tabla periódica de elementos habitual, de lo contrario, probablemente habría explotado por completo al final. Sobrecargado, al ver cómo se detenía aquel planeta natal, Chu Xian también quedó perplejo. Se detuvo. Estaban tirando cosas a la basura. Parecía increíblemente concurrido, un comportamiento desconcertante. El ataque descendente alcanzó a los elementos de cabeza. Mientras él se lo preguntaba, Chu Xian recibió la noticia de que los elementos de plomo colocados específicamente en los detectores cercanos al centro galáctico habían sufrido fisión. Afortunadamente la cantidad era pequeña. Solo había unas pocas docenas de átomos de plomo. Incluso si todos sufrieran fisión, la energía liberada no sería muy grande. Eso es todo. Además, al provocar que dichos elementos estables sufran fisión nuclear a temperatura ambiente, el poder de penetración de la transformación del hidrógeno también se había fortalecido en cierta medida. Por supuesto,
Para las naves espaciales en manos de Chusien, esto no tuvo ningún efecto. Al depender del espacio dimensional, poseían una tecnología de sistema de reglas completa. La misma reconfiguración constante. El suyo pertenecía al tipo impecable. La civilización de la esfera espejo no tenía un sistema de reglas tan completo, y la barrera de reconfiguración constante que crearon era mucho más débil. En pocas palabras, uno tenía una defensa de 999, el otro de 99. Normalmente no se notaba y sus efectos parecían similares. Pero cuando el ataque se intensificara y superara cierto umbral, su insuficiencia quedaría inmediatamente al descubierto. Continúen vigilando, es hora de comer. Llegó al enorme agujero negro en la pequeña nube de Magallanes. Descendió, devoró con voracidad, todavía no era posible tragarlo entero. Con una masa más de 600.000 veces superior a la del Sol, ni siquiera el espacio dimensional tenía un apetito tan grande. Necesitaba ser consumido lentamente. Aunque se ingiriera, aún requeriría cierto tiempo de digestión. En pocas palabras, el límite diario de digestión era de 10.000 soles. Para consumir este enorme caramelo de azúcar, se necesitarían 2 meses. Por fin puedo comer hasta saciarme todos los días. Tumbado en el granero, la sensación no podría ser más maravillosa. 509 Expande, capítulo 509 Expansión. Expansión. Una semana después. Fuera del centro galáctico, el planeta natal de la civilización de la esfera espejo, que había emprendido un segundo viaje, se detuvo una vez más, frente a la nave espacial del agujero negro que bloqueaba su camino. Rendirse, rendirse. El nuevo líder del clan suspiró profundamente al tomar esta difícil decisión, recordando los días transcurridos desde que asumió el cargo. Tenía ganas de llorar, nada le había salido bien, además de heredar el desastre del anterior líder del clan. Además, tuvo que afrontar un golpe tras otro, le revocaron su autoridad, le prohibieron la entrada, tuvo que hacer las maletas y huir, y justo después de marcharse sufrió un atentado con bomba. Ni siquiera había viajado mucho cuando lo interceptaron. Uno por uno, cada incidente, todos estaban minando su fuerza de voluntad. Después de ver la nave espacial del agujero negro y considerar la posibilidad de estar rodeado de cubos, ¿qué otra cosa podía hacer sino rendirse? ¿Ser volado por los fuegos artificiales? Por otro lado, al escuchar esta noticia, Chusien también quedó atónito. ¿Qué? ¿Rendirse? ¿Tan fácilmente? ¿Podría ser un truco? Que sigan la nave espacial del agujero negro hasta esta coordenada. Chusien no sabía si era auténtica, así que solo pudo guiarlos un rato. Unos días después, tras un contacto gradual, esta duda finalmente se resolvió. ¿Recuperar la autoridad? ¿Vaciarles los bolsillos a la fuerza, sin dejar ni un solo gramo? ¿Virtualización para prohibir la entrada? Al comprender toda la situación, Chusien pareció entender que el propósito de que Yuan le diera el cubo era para la investigación científica. Ahora bien, el deseo de recoger sus cosas y huir, llevándose los cubos consigo, era naturalmente una infracción. Por lo tanto, para la virtualización, se adoptó un modo de entrada prohibida, porque el hipercubo del agujero negro vecino también era administrado por Yuan. Por eso, cuando exploraron, la virtualización resultó inútil. Está bien, así fue una pérdida total de todo. Sus cualificaciones fueron revocadas por completo. Sueños destrozados. En rigor, la civilización de la esfera espejo tenía una buena mano, pero desafortunadamente jugaron esta ronda fatal. Sin que se les indicara, se mostraron reacios a detonar los cubos. Como fugitivos, el robo se convirtió en un hábito. Simplemente esperaban, pensando que custodiando una montaña de oro podrían ganar sin problemas. Sin embargo, también fue una suerte que esto sucediera. De lo contrario, el continente estelar se enfrentaría a una galaxia Vía Láctea gobernada por la civilización de la esfera espejo, que dependería de 600 cubos. Eso les bastaría para conquistar desde el este hasta el oeste de la Vía Láctea, sin oponentes. No hay qué pasaría si. Solo resultados. Chusien ganó. Después de que el planeta natal capturado fuera llevado a la ubicación del nodo de transferencia, continuó comiendo frijoles de caramelo de trigo. Justo en este momento, tras devorar el equivalente a 80.000 masas solares. Lleno, expandir, el espacio dimensional vibraba, y sus límites se extendían continuamente. 3,7 millones de kilómetros, 3,8 millones de kilómetros, 4 millones de kilómetros, 5 millones de kilómetros. Finalmente deteniéndose en un radio de 8 millones de kilómetros, sintiendo el espacio más estable y una autoridad más fuerte. Ahora, si se añade el subespacio, incluso si todas las civilizaciones de la Vía Láctea se trasladaran allí,
aún podrían estar hacinadas. Así es, abarrotado, atestado, se refería a la Vía Láctea, no a la fuerza principal que huía, ya que quienes podían huir eran, al fin y al cabo, solo una minoría, menos del 1%. Los demás solo podían esperar la muerte. La flota de exploración de recursos del continente estelar podría salvar a algunos. Si estuvieran todos amontonados a la vez, sería imposible que a ninguna civilización subordinada se le asignaran decenas de miles de millones o cientos de miles de millones de kilómetros cuadrados de tierra. 100 millones serían suficientes. El espacio dimensional sigue siendo demasiado pequeño, pensó Chusien. En efecto, en comparación con el tamaño del espacio cósmico. Eso es todo. El Sol se encuentra a más de 50 millones de kilómetros de Mercurio, su planeta más cercano, y a 150 millones de kilómetros de la Tierra. Solo cuando el área del continente estelar sea tan grande como el sistema solar se considerará que no es pequeño. Pasaron 2 meses completos. Chusien se terminó todos los caramelos de trigo. Condiciones cumplidas. Expandir. El radio del espacio dimensional se expandió de 8 millones de kilómetros a 20 millones de kilómetros. La tasa de conversión era lamentablemente baja. Afortunadamente el aumento de autoridad hizo que Chusien sintiera que valía la pena. Una vez que desciende, ya puede envolver el hipercubo de la galaxia vecina, que tiene un lado de 30 millones de kilómetros. Sin embargo, no es suficiente. Antes de envolver el hipercubo del centro galáctico, apresurarse de esta manera no es bueno, y Chusien también quiere confirmar una cosa. Es decir, ¿cuál es la situación con el agujero negro de la galaxia de Andrómeda? 510 entrando oficialmente en la civilización de alta velocidad. Capítulo 510 entrando oficialmente en la civilización de alta velocidad. Ahora, Chusien tenía curiosidad por saber si, tras acabar con los pequeños, aparecerían otros más grandes. Aunque no le asustara, sería bastante aburrido. Por lo tanto, había algunas cosas que debían confirmarse, como por ejemplo si existían otras aún más grandes. Solo había una manera de confirmarlo. El plan era ir a la galaxia de Andrómeda y ver. El agujero negro que había allí tenía una masa 100 millones de veces mayor que la del Sol. Era mucho más grande que el de la Vía Láctea. Para poder utilizarlo en la transformación de hidrógeno, sin duda se necesitaría un hipercubo más robusto. Una vez confirmado este asunto, sería más fácil formular un plan. No tardaría mucho. Más de 2 millones de años luz, alcanzables en 7 años. Si se añade la distancia al centro galáctico, el viaje total sería de menos de 8 años. Chusien sonrió con ironía, esta escala cósmica es frustrante. Acelerar. Debemos acelerar el ritmo. Actualmente el plazo es de 8 años. Si vamos más rápido podemos lograrlo en 5 años. Su investigación sobre naves espaciales de agujeros de gusano estaba a punto de concluir, y el prototipo de nave de curvatura, modelo base 10.000X, estaba siendo sometido a pruebas. Una vez establecido un marco tecnológico maduro, próximo, sería un periodo de rápido ascenso. Como un rascacielos. Con una base sólida, puedes construir un edificio tan alto como quieras. Gracias al impulso tecnológico del hipercubo y a su truco especial, es totalmente posible que la velocidad aumente 100.000 veces al año. Me pregunto si el agujero negro de la galaxia de Andrómeda podrá escapar a este destino. Olvídalo, no tengo muchas esperanzas. No vaya a ser que termine siendo feliz sin motivo. Por ahora, no se atrevía a pensar en ese caramelo gigante, solo podía buscar caramelos más pequeños para comer. El grupo local aún tenía muchos miembros a los que considerar. Grupo local. Se refiere al grupo de galaxias compuesto por la Vía Láctea, la galaxia de Andrómeda, las nubes de Magallanes, grande y pequeña, y otras 50 galaxias aproximadamente. Entre ellos, las dos más grandes son la Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda. El resto son más pequeños y están bastante dispersos. En conjunto forman una región del grupo local con un diámetro de 10 millones de años luz. Por lo tanto, con un poco de esfuerzo aún podía encontrar algunos caramelos pequeños, como el pequeño agujero negro, y darse un festín satisfactorio. Antes de que el hipercubo llegara a la galaxia de Andrómeda, debería poder ampliar su espacio una vez más. En este momento, ya había llegado enero de 2104. 30 años. Desde 2074 hasta ahora, 30 años completos. Con 40 y tantos años, pero con la apariencia de alguien de 20, Chusien se sentía bastante bien. Otros 100 años. Seguiría siendo el mismo. Algunos dicen que la inmortalidad es una maldición, tal vez, pero al menos para él, no lo fue por ahora. En el tiempo que siguió, construcción naval, investigación científica, recolección,
Volvió a los tiempos en que disfrutaba de una comida completa de vez en cuando. Una semana después, la nave espacial llegó a la ubicación de un pequeño miembro del grupo local. El objeto, del tamaño de un caramelo, no era grande, solo tenía 100.000 veces la masa del Sol. No hace falta decir nada. Sacó sus cubiertos. Se consumió en 3 o 5 días. 6 de junio. La tercera prueba de largo alcance de la nave espacial básica Wormhole fue un éxito. Llegaron buenas noticias. En este punto, Zaari poseía su propia tecnología de naves espaciales de agujero de gusano, entrando oficialmente en las filas de las civilizaciones de alta velocidad. El dicho "todo lo que va por debajo de 10.000 veces es hormiga" también cobraba sentido aquí. Por debajo de esta velocidad, uno realmente no estaba capacitado para explorar el universo, sino solo para deambular por su propio entorno. Tenemos un sistema de reglas extremadamente completo. Y el hipercubo como referencia. Un año. Podemos aumentar la velocidad hasta 100.000 veces, y puede aumentar en esa cantidad cada año, como mínimo. Los científicos estaban bastante seguros de sí mismos. Con respuestas preparadas y una base sólida, sacar conclusiones a partir de un solo ejemplo no era demasiado difícil. Cabe destacar que más de 1 billón de investigadores participaron en la investigación de la nave espacial Wormhole. Innumerables genios, montones de prodigios. La tecnología subyacente era muy sólida, solo quedaba aumentar la potencia para hacer que la nave espacial fuera más rápida y actualizar el equipo.